Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Así os saludamos una vez más, dependiendo del lugar donde nos están visualizando. Y desde nuestro Jardín del Alma vamos a estar acompañada por nuestra amiga y contertulia Marta Pineda. Marta, muy buenas tardes. Hola María, muy buenas tardes. Bueno, ella como especialista a nivel psicológico y yo como terapeuta multidisciplinar, os vamos a introducir en un temas que nos parecen muy interesantes, como puede ser el suicidio, algo muy serio, algo que no se habla porque cada vez que se mueve esta palabra parece que surgen más suicidios, no sé entender, pero normalmente la prensa no se hace eco y acontecen cada día y se han visto aumentados sobre todo a nivel de la pospandemia y yo lo relacionaría con la soledad y con salir nuevamente al mundo sin comprenderlo y sin encontrar un camino. ¿Qué opinas, Marta? Pues María, ante todo, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu Esta es espacio. tu casa. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, María, pues te voy a comentar. Precisamente la semana pasada estuve en las jornadas terapéuticas sobre ¿Mm? la conducta y en estas jornadas se hablaba sobre lo que es el suicidio, una conducta de los jóvenes, de las jóvenes que se incrementó desde después de la pandemia. Cada segundo, creo entender, hay un suicidio. Esta situación me causó muchísima curiosidad porque resulta que aparte de la pandemia, la mayoría de las personas que más se están suicidando es del género femenino, ¿vale? Y, y del género masculino, a pesar de que hay suicidios a causa de la impulsividad y la agresividad, es muchísimo menor. Ahí. O sea que decimos que posiblemente los suicidios atacan más a las mujeres. No es que estén atacando mal a las mujeres, sino de que las mujeres creo yo entender, en lo poquito que he investigado sobre este tema y lo que me he encontrado datos sobre estos, se vio seriamente repercutida a nivel neuropsicológico, neurofisiológico, la persona después de estar dentro de un encierro. Entonces, ¿qué sucede? Desde mi teoría, y partiendo como mujer, pasa lo siguiente, las mujeres siempre hemos sido restringidas en todos los niveles, ¿vale? Y resulta que esta pandemia fue una restricción total por un tiempo bastante prolongado y largo. No hubo manera en la cual todas las tensiones que se generaban en las casas, en la convivencia, en las familias, en el contexto que nos rodeamos, se liberara por otro canal. Entonces todo eso se generó dentro de un mismo lugar con las mismas personas que consciente o inconscientemente estaban provocando situaciones de conflicto dentro de la familia o dentro del contexto. Vale, esto muchísimas personas más, los mayores, digamos, de 40 años, tienen muchísimo más gestión sobre el tema. Pero estamos hablando de adolescentes, personas que están construyendo su identidad y construyendo estrategias de cómo gestionar y afrontar las frustraciones. Encontrarse bajo esa situación es totalmente un conflicto. Bien, pero ¿podría esto afectar al tema de haber estado restringidos de salir y haber perdido su identidad? Porque su identidad, la juventud, lo basa mucho en el grupo, en el clan. Y se han encontrado sin ese grupo de apoyo, de compartir y están como perdidos. O están viendo una vida tan difícil sin un futuro. Pues María, precisamente muy curioso lo que acabas de mencionar y muy asertivo, precisamente, en las investigaciones que hicieron y en esta jornada los investigadores hablaron sobre este tema. Entre eso está eso, el miedo. De hecho, no. Cuando se entrevistaban a las jóvenes o los jóvenes sobre este tema, decían eso, que sentían que se quedaban sin amigas, sin amigos. Y sí, que es verdad, a partir de quedarse sin amigas, sin amigos, tampoco sabían cómo enfrentar las situaciones de cada día, mucho menos un futuro. Bien, o sea que en realidad estamos en una sociedad en que la juventud se basa muy exclusivamente en el grupo. Y eso está bien, pero es peligroso, porque es lo que ha acontecido cuando el grupo, por motivos que sean, no está.
son incapaces de gestionar sus emociones, sus frustraciones, sus situaciones difíciles. ¿Cómo lo hacían antiguamente cuando no existía tanto nivel de comunicación, tantos grupos? ¿Cómo se gestionaba la situación? Bueno, ahí hay dos temas muy diferentes y hay dos preguntas diferentes que, si me permite, te lo puedo responder desde mi punto de vista. A ver, primero está, antiguamente el sistema y el estilo de vida era completamente diferente. Hay información en la cual carecemos mucho de ella porque no había manera de divulgación, o sea que desconocemos lo que pasaba antiguamente más de lo que nos contaban nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros tíos, etcétera, nuestros tatarabuelos, etcétera, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de a nivel de suprimir conductas, no ha cambiado mucho el tiempo. Siempre se han suprimido conductas y quizás antiguamente con mucha más agresividad que ahora. En cuanto a la segunda cuestión, de que si es peligroso estar en grupo y que eso hace que de pronto perdamos el foco, pues mira, se han encontrado precisamente estudios sobre el tema, la importancia de compartir, la importancia de interactuar y la importancia de recibir feedbacks de los pares, en el caso de los adolescentes, y en el caso de los adultos, la importancia de recibir feedbacks o interactuar con personas en la cual nos aportan algo. Ahora sí que es verdad que si no tenemos identidad, entonces el tipo de grupo que se elige es un grupo sin identidad, como son las pandillas. Las pandillas son grupos que no tienen identidad y se apoyan con las acciones que van de día a día y siempre son muy tóxicas, como consumo de tóxicos, actos delictivos y completamente antisociales en general y muchísima agresividad. Pero ¿creemos realmente que nuestros jóvenes, aparte del grupo y a través de su vida, hacen un propósito de vida, tienen una motivación de un futuro o han perdido la motivación por el futuro? Esa pregunta te la voy a responder con una investigación que precisamente la cuelgo en mi blog. En mi blog está en mi página web martagpineda.com. Esta pregunta, los investigadores de una universidad de Brasil hicieron un estudio sobre una ave que tiene una característica muy de estar solitaria, le gusta por eso estar solitaria, y qué pasaba con esa ave cuando se encerraba o estuviese dentro de una jaula. Pues qué pasaba que perdía las capacidades para desenvolverse o subsistir. En términos del individuo, de la persona, perdía capacidades para poder gestionar situaciones complicadas, situaciones con alto nivel de estrés que nos pasa a todas las personas en un determinado momento, y se forman esas situaciones en una frustración, y esta frustración ya produce una cantidad de patologías. Bien, es curioso. Cuanto más avanzamos en una sociedad plural, interactiva y comunicativa, es curioso porque ahí nos va a aparecer una soledad. Y eso es un próximo tema para un próximo programa. Pero si retrocedemos, eh, como que hoy en día la juventud y el ser humano se pone muchas metas o crea muchas necesidades para un futuro mejor y el no conseguir esas metas o ese futuro que se plantea en un principio crea muchas frustraciones. Cuando en época de nuestros abuelos había tanta necesidad de trabajar para poder comer que lo prioritario era el trabajo y no se creaban tantas expectativas. La expectativa era inmediata. Podré trabajar mañana, como cuando salían la gente a buscar trabajo a las plazas y te venían a contratar para un día de peón o 2 días y poder comer. Era algo que te obligaba a pensar en el ahora y en el mañana inmediato. No hacían una larga trayectoria de futuro porque, aparte de que en la época tampoco se vivían tantos años, la juventud que no podría acceder a los estudios sabía que tenía que ser un obrero y lo iba a hacer toda su vida y lo único que hacía era luchar por subsistir y eso no le daba tiempo a plantearse suicidios. ¿Te das cuenta?
Sí, o sea, ahí hay dos temas otra vez, o dos temas muy diferentes. En la época que tú mencionas, fue una época muy difícil, una época en la cual las personas luchaban por subsistir. Las personas en ese momento, para tener un trozo de pan, tenían que literalmente peleárselo. Y lo que tú dijiste, habían tantos compromisos y tantas responsabilidades inconscientes, en el caso, por ejemplo, de formar una familia y tener una relación donde en un porcentaje muy alto el responsable era la parte del género masculino y donde en la parte del género femenino eran los cuidadores. Y bien sabemos que las necesidades como la comida, la ropa, el abrigarnos, todo ese tipo de cosas importantes en nuestras vidas solo se consigue con la moneda que está en ese momento en circulación a nivel económico. En este caso puede ser el euro, el dólar, dependiendo. Si una sola persona está generando esa moneda, euro, dólar, como llamarlo como quieras, pues con justa razón el nivel de estrés puede ser muy alto, el nivel de tener otras ambiciones muy bajo y solamente el objetivo de cumplir con el día a día es más que suficiente para llegar. Y por eso duraban tan poco tiempo. Claro. Y ahora, como hay una proyección de más larga vida, en cambio los jóvenes se la acortan, o no tan jóvenes, gente mayor que se ve abocada sin futuro a un paro continuado, a las colas del hambre, como les suelo llamar yo cuando van a Cáritas, y como no ven más salida, creen que la única salida es el suicidio. Eso es muy, muy complejo y muy duro, ¿no? Cuando una persona pierde la esperanza para seguir viviendo, es cuando se puede provocar el suicidio. Ahí ya interfieren diferentes factores. Cuando estamos hablando de que un joven entra en una situación de conducta de autolesión, que se lastima, por ejemplo, que se araña, que se quema, que Sí, se produce, se autoflagela, ¿vale, María? O que directamente se quiere suicidar, que primero empieza con hay un primer intento, luego un segundo intento, un tercer intento, son llamadas de atención. Esa es la palabra, llamadas de atención. ¿Qué está pasando ahí? Cuando están haciendo llamadas de atención estamos en una patología, esto ya requiere ayuda con un especialista, con una persona profesional, sí o sí, no se puede dejar solo a la persona. Y esa llamada de atención ya radica, que lo hablamos en un programa tú y yo lo hablo mucho en mis vídeos en YouTube, ya está implicado lo que es el tipo de cuidado. Nuestros cuidadores, quiénes son nuestros cuidadores y qué hacen con nosotros en el momento que nos cuidan, ya sean familiares, ya sean la abuela, los abuelos, o sí, los abuelos, ya sean los progenitores, ya sea otro familiar, una niñera, bueno, etcétera. O sea, los cuidadores, ¿quiénes son? Cuando los cuidadores forman esa o crean sin darse cuenta esa franja de vacío en las personas, entre las personas crecen con unas carencias que ni siquiera las conocen, ¿vale? Y necesitan llamar la atención a tal punto que la gente se vuelque sobre ellos. Y esto, cuando hablamos de autolesiones o hablamos de suicidios, ya estamos hablando en términos demasiado mayores, que ya requiere de atención médica y especialista. Sí, literal. Lo que pasa es que el suicida no es consciente de que necesita atención. Él lo único que quiere es escapar a través del suicidio. Eso es verdad. Escapar porque él ve que es la única salida, aunque en realidad se está equivocando. Porque hay momentos que no son ni conscientes del acto que van a realizar. Yo me he encontrado con casos a nivel hospitalario y claro, un suicida no te va a contar porque ya se ha ido. Pero la gente que se ha salvado, y tuvimos un caso muy concreto de una persona que acabó en el hospital porque se había intentado suicidar, pero no era ni consciente del porqué y además tampoco tenía carencias ni necesidades. Una persona que estaba cómodamente en su vida, pero que un día se levanta después de ver un telediario, no sé si ahí tuvo una influencia alguna noticia o qué, él recuerda haberse, mientras su mujer fregaba los platos, haberse colocado el abrigo y haber bajado de su casa hasta la estación de tren y tirarse al tren.
con tan buena fortuna que el hecho de que a lo mejor no calculó las distancias, lo que pasó es que el tren, al pasar con toda su fuerza, lo despidió hacia atrás, pero le enganchó un brazo y perdió un brazo en esto. Y cuando le preguntabas, después que había pasado un proceso hospitalario, ¿por qué? No sabía contestarte el por qué lo había hecho. Él reconocía que no tenía un motivo concreto para haber hecho este acto. Entonces, ¿cuándo se pierde la realidad o cuándo se pierden las fronteras de saber qué es lo que estoy haciendo? Es que es muy curioso. Después tengo el caso de otra persona que es muy conocida en Mataró, fue gente muy conocida que tuvieron una pastelería muy importante que ya no existe. Pues vamos a ver, supongo que esta señora tendría sus frustraciones personales que no conocemos, lógicamente, pero el recuerdo de la historia era que también estaba lavando los platos, le dijo a su esposo que se iría al dentista, que nunca fue, y se tiró al tren. O sea, son casos, y yo me encontré dando una formación, acababa de conocer a esa persona porque se había apuntado al curso hacía 4 días. Cuando volvimos a dar las clases, ella no apareció y una compañera me dijo, no vendrá, se acaba de tirar desde el Pedraforca, de la alta montaña que tenemos aquí cerca. Entonces fue algo que no comprendías, pero después me explicaban que esa persona, que era una persona joven, con 18 años, había intentado por 3 veces suicidarse, no lo había conseguido y al final, esta vez sí, se subió al Pedraforca, se cogió una mochila llena de piedras y se lanzó al vacío, con lo cual se suicidó. Motivos aparecieron, pues una violación de cuando era una niña por parte de su padre, o sea, había un trasfondo y lo había intentado más de una vez y al final pues se suicida. O sea que el suicidio es una cosa muy compleja y aparte que el suicida, la persona que va a hacer este acto, casi es una inconsciencia, o sea, tú dices, ¿es valiente o es cobarde? Yo a veces me pongo en duda, valiente o cobarde, porque es un momento, un segundo de inconsciencia. Me encontré otro caso muy cercano de una familia muy conocida en Mataró y de una persona que yo conocí desde que tenía pues 14 o 15 años, que me vino a saludar y me dijo, ay, pues voy a ser vecina, vamos a estar muy cerca. Me he comprado un piso en el Torreón, que decimos nosotros. Pues nada, pues encantada, bien, la veía feliz. Y de repente, al cabo de 5 o 6 meses, yo estaba trabajando, sentí las sirenas constantemente, era un sábado, ¿y qué había acontecido? Pues mira, mi hijo fue presente en el acto de estar en una cafetería y decirle al compañero, voy a cruzar hacia mi casa para coger no sé qué. Y en el momento que cruza el semáforo, se encuentra un cuerpo que baja 12 pisos de altura hacia el suelo. Se había lanzado, pero cuidado, vestida con un abrigo y con el bolso. Se había lanzado por la ventana y claro, mi hijo la vio volar, que no le cayó encima de milagro, y estenfarse contra el suelo como un muñeco de trapo. Motivos no sabíamos hasta que después se fueron contando, porque apareció una muchacha que lloraba al pie de ese cuerpo desesperadamente y hasta que se levantó el cuerpo por orden judicial pasó más de 1 hora y pico. Pues bueno, porque su familia no aceptaba su sexualidad con otra mujer y perdió una hija. Entonces era una familia muy clásica, con unos conceptos muy clásicos y no aceptaban esto y al final esta muchacha se tiró al vacío. O sea, hay actos muy concretos y hay actos que no. Igual que el suicida, el que se va a lanzar al tren, jamás piensa en el conductor del tren. Ellos piden socorro. Sí. Por favor, ¿qué culpa tengo yo? Yo tengo el hermano de una amiga que era conductor de trenes y al final dejó de serlo. ¿Por qué? Un día entró en la estación de Mataró con la cabeza seccionada en el morro del tren. O sea, el impacto, o sea, él vio lanzar algo, caerse algo a ese lugar y él no podía parar, no podía frenar y todo el mundo empezó a gritar en la estación, porque él venía de la estación de Llavaneras, donde se había lanzado el suicida, y él no sabía qué estaba aconteciendo. Lo único que cuando entra en la estación de Mataró, imagínate los que están en la estación, ver una cabeza allí. Y él, pues un ataque total, brutal, ¿no? Entonces el suicidio es algo muy complejo. Ya lo he mencionado tú, María. Primero mencionaste, en el caso primero de la joven de 18 años, pues traía traumas infantiles.
esos traumas, si no son tratados, cobran vida a lo largo de nuestra vida y mucho más si llegamos a la edad adulta o después de 18 años, pues comienzan a cobrar vida. Esos traumas no se pueden dejar de lado. Un primer suicidio, un primer intento, un segundo intento, un tercer intento, el primer intento, el segundo intento, eso es una llamada de atención. Está clarísimo que es una llamada de atención. ¿Qué significa? Que está pidiendo ayuda a la persona y está diciendo que en su cabeza, como tú comentabas hace un momento, sí que es verdad, neuropsicológicamente se forma un bloqueo y al formarse un bloqueo, lo que pasa es que las personas no saben gestionar bien los momentos difíciles, pero mucho menos va a saber gestionar bien si este bloqueo viene desde la infancia, desde la niñez. Imposible, imposible, estamos hablando de eso. Entonces requiere sí o sí ayuda ayuda. En el caso de la joven, en el caso de la señora que se lanzó del edificio, también era una joven. también que se lanzó también que se lanzó de arriba, es esta, ¿no? Y luego el señor que se lanzó y que quedó vivo, o la señora que se lanzó, no, al tren. Que fue al tren. Al tren que quedó. Pues esta persona, un cuarto de lo mismo. Esta persona lo que pasaba era que se encontraba en un momento de frustración en la cual para ella era más fácil asumir un suicidio que asumir la realidad que estaba viviendo. Diferentes situaciones en su vida pueden ser traumáticas, pueden ser la manera de crianza, o sea, el cuidado. Tú decías que no le faltaba absolutamente nada, entonces ya podemos esto adjudicarle el tipo de crianza, el tipo de cuidado que recibió. Y aunque tuviese de todo a nivel material, internamente, que es algo que tiene muchísima fuerza en cada uno de nosotras y de nosotros, pues influye muchísimo, porque hay un vacío que por más... Es como cuando uno tiene deseos de algo y comes mucho, mucho, y al comerlo tanto, pues te sacias, y al último quieres seguir buscando qué comer, o sea, nunca te satisface. Ese vacío es tan brutal que no sabes gestionarlo y hay veces la persona mejor, en ese tipo de personas, creen y piensan que con el suicidio se acaba todo. Sí, se acaba todo y en realidad a nivel terrenal se acaba, pero sabéis lo que yo opino de el alma cuando se desplaza del cuerpo y pasa a otro nivel. Esa alma tiene que seguir trabajando y realmente habrá que repetir la lección. Y entonces también es verdad que por estudios se ha valorado que en una familia, en un árbol genealógico, aquí estamos viviendo un suicidio, pero si echamos atrás, en esa familia ha habido más de un suicidio. Y entonces lo que está aconteciendo es que no se ha sanado el tema del suicidio y realmente si alguien queda libre de ese intento de morir y puede hacerse un buen trabajo a nivel del árbol genealógico y a nivel terapéutico, a lo mejor rompes con esa, digamos, maldición familiar y sanas toda el árbol de una manera correcta. Pero claro, no muchos son conscientes de que pueden salvarse y de que pueden sanar a toda una jerarquía familiar. Eso es muy importante. Sí, lo que es la herencia familiar, lo que es todo lo que es la herencia dentro de un grupo familiar, hay una cantidad, que también lo hemos mencionado aquí, de información, de código genético que contiene una cantidad de información y este código genético, pues sí, transgeneracionalmente se pasa de célula a célula. ¿Esto qué significa? Eso no es magia, no, es información. Que sí, y aparte que eso... se hereda y ya está. Vamos a hablar acá, por ejemplo, de las conductas innatas. Son conductas heredadas que se han grabado en nuestras células, ¿sí? De generación en generación, como por ejemplo el miedo. El miedo es una conducta muy innata, el hambre es una conducta muy innata. No tenemos que pensar cómo hay que sentir hambre o cómo hay que sentir miedo, ¿vale? La huida tampoco, porque son cosas que están grabadas, de tanto repetirse de generaciones en generaciones, entonces no lo transmiten los familiares, las generaciones no lo transmiten. Y al pasar eso, no solamente pasa con las conductas innatas, el suicidio, lo que tú comentabas hace un momento, a nivel genético, dentro de una familia, si ha pasado eso, pues si no es consciente las personas del trauma que vivió el abuelo o tatarabuelo, esta generación que vivió desafortunadamente,
dentro del miembro, dentro de las personas de esta familia, pueden haber algún individuo, alguna persona que sea susceptible emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, a que caiga en esta conducta, en este pensamiento. Sobre todo las personas que arrastran pensamientos muy negativos que tienen que aprender a darles la vuelta, que tienen que sanar, pero siempre es necesario acompañamiento de un buen terapeuta y estar ahí para que sean conscientes. Entonces, este programa de hoy es muy complejo, es un tema muy duro, pero nosotros queremos que la gente tome conciencia. Cuando en un segundo de vuestra vida pase por la mente la alternativa de un suicidio, por favor, salir corriendo a buscar ayuda. Porque el simple hecho de pensarlo os puede llevar a ello. Mira, en la jornada que estuve la semana pasada sobre las jornadas terapéuticas de conducta, los investigadores decían importantes medios de comunicación. Los medios de comunicación, en vez de incentivar como el suicidio como una gran noticia, al contrario, hacer que de pronto que el suicidio las personas tomen conciencia de sus conductas y hacerle caer en cuenta en ese momento de ceguera que sí, que hay que pedir ayuda. Fuera de eso, lo que es el acompañamiento, cuando la persona se siente conectada, acompañada, que se siente que no está sola, estas posibilidades, que es una situación que también es causa de esto, el no sentirse encajada en, el saber que se siente sola o solo en las frustraciones, el acompañamiento es muy importante también. Es muy importante siempre. Bueno, espero haberos acompañado entre Marta y yo para que sirva de punto de referencia, para que seamos conscientes que nuestros pensamientos se pueden hacer realidad para lo bueno y para lo malo. Entonces siempre hay que buscar los pensamientos positivos que nos ayuden a salir adelante. Y cuando ya no tengamos pensamientos positivos, recurrir a la parte terapéutica, a la parte médica, para que os abra una puerta que os dé una posibilidad de visión positiva, de aclarar y de encontrar un camino para un futuro y para seguir adelante. Porque la vida es esto, es el día a día que nos hace seguir adelante. Exacto, como dice María, ya para terminar, la comunicación es muy importante. El saber escuchar a la otra persona, el no juzgarla, el no criticarla, el no hacerla sentir que sí, completamente es impotente, ni hacernos ver como con mucha super fuerza, ¿no? Con mucha prepotencia ante este tipo de personas, ¿no? Cuando se encuentran en situación, sino que al contrario, acompañarles, hacerles caer en cuenta de que son situaciones y que sí, que tienen salida. Sí, todo se puede solucionar si somos conscientes de que existe un problema y buscamos ayuda. Así que esperamos que el programa haya sido por lo menos orientativo para aclarar posiciones, para saber que se puede salir adelante y que estos que están pasando tan a menudo son problemas de una sociedad muy sobresaturada de muchas presiones y de muchos condicionamientos que la sociedad te impone, que has de ser el mejor, que has de ser muy bueno. Todo eso es muy malo. Porque, por ejemplo, a un joven que se le pide lo mejor, la potencia, que sea muy buen deportista, que sea muy buen estudiante, no olviden de preguntarse que sean buenas personas y sobre todo que sean felices. Esto es nuestro trabajo, hacer que se sientan valorados dentro de sus limitaciones, porque todas las tenemos, no querer crear superhombres ni supermujeres, sino darles el lugar que corresponden a todos nuestros seres queridos y acompañarlos y formarlos para que sean felices. ¿Sí? Sí. Eso es lo más importante. Así que nosotros os deseamos felicidad y que podáis encontrar el camino. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima semana donde nos volvemos a encontrar. Gracias.